quiero hablarles unos minutos sobre la importancia de la madurez en la vida cristiana. Dice el versículo 14 al final de nuestro pasaje: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo estaba un poco, yo creo que fue el apóstol Pablo el que escribió la epístola a los hebreos. Se notaba algo frustrado su enseñanza, su mensaje aquí con estos cristianos hebreos, porque comienza diciendo que quería explicarles y enseñarles muchas cosas, pero que sentía que no podía, porque después de tanto tiempo, les dice, todavía no veo que crecen, actúan como niños, no han madurado y ya deberían ser maestros. Y entonces los está exhortando. Y no cabe duda, hermanos, que Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que nosotros, sus hijos, crezcamos espiritualmente y maduremos como cristianos. Amén. Es importante el madurar. Así como nosotros como padres terrenales queremos que nuestros hijos maduren, y estamos esperando ver madurez en sus vidas, porque les enfrenta una vida llena de desafíos y pruebas y responsabilidades, y sin la madurez lo único que les espera es un montón de fracasos y errores y cosas tristes. Y entonces queremos prepararlos, queremos que maduren, y así nuestro Padre Celestial quiere que nosotros como cristianos maduremos espiritualmente. Pablo a los Corintios les dijo, una iglesia que tenía un problema de falta de madurez, les escribió y les dijo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, la madurez es algo que toma lugar aquí en nuestra manera de pensar, interiormente, pero se nota muchas veces lo maduros o inmaduros que somos en las decisiones que tomamos, en cómo nos comportamos. Pero comienza aquí, siempre aquí es la lucha con cómo pensamos, amén, que maduremos. También les escribió a los Corintios, en la misma epístola, en el capítulo 2, les dijo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo estaba aquí diciéndoles que para poder entender la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, necesitamos madurez espiritual para poder discernir esa sabiduría. A esos mismos cristianos les dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Algo estaba pasando con esos cristianos que no se notaba su inmadurez. ¿Alguna vez ha tenido usted, papá, mamá, que tener esa conversación con su hijo, con su hija? ¿Alguna vez ha tenido que sentarse, hablar con él o con ella en diferentes etapas? Yo la tuve en diferentes etapas con cada uno de mis hijos y hijas. Me preocupa que no estás madurando en esta área. Necesitas madurar, necesitas crecer. Nos preocupa eso, y como dije, a nuestro Padre le interesa que nosotros maduremos espiritualmente. La madurez es la evidencia de crecimiento, del crecimiento de una persona. La madurez es la evidencia. Es determinante para poder confiársele más libertad. Debería usted ser muy cuidadoso qué tanta libertad da a sus hijos jóvenes, no por la edad que tienen, sino por la madurez que demuestran. ¿Sí o no? No porque ya tiene 13 años, ya eres un joven, te voy a dar ciertas libertades, pero ¿cómo anda su madurez? O porque ya tiene 18. Dicen aquí 18, ya eres un adulto. Pues sí, pero ¿cómo está tu madurez?
Es cierto que muchos llegan a la edad de 18, pero se comportan todavía como que tienen 14, 15. ¿Sí o no? El hecho de que ya tienes la edad no quiere decir que ya estás maduro. Y el hecho de que usted tenga 20 años de cristiano o miembro de la iglesia no quiere decir que usted sea maduro. De la madurez depende la libertad, los privilegios, las responsabilidades y la autoridad que alguien llegue a tener en la vida cotidiana, pero especialmente en lo espiritual. Cada vez que vemos en las epístolas del Nuevo Testamento problemas en una iglesia, problemas de contiendas, problemas de división, problemas de calumnias, de acusaciones, de chismes, con algunos cristianos, hasta con líderes en la iglesia, es por falta de crecimiento, por falta de discernimiento, por falta de espiritualidad, por falta de madurez. ¿Cuáles son las marcas de un cristiano inmaduro? Ponga mucha atención. Ponga mucha atención. A lo mejor algunas de estas cosas lo identifiquen a usted. Todos deberíamos estarnos examinando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas marcas de un cristiano inmaduro? Mire, Hebreos 5:11. Ahí están. Leímos del 11 al 14. El versículo 11 comienza aquí esta porción, Pablo diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Un cristiano inmaduro es alguien tardo para oír. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahí lo dice clarito. Un cristiano inmaduro es alguien tardo para oír. ¿Qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo dijo muchas veces, repitió estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, puede ser que tenemos oídos para oír y no oímos, no escuchamos, ¿sí o no? Y así suele suceder, que aquí ahorita mismo, yo no sé, yo no puedo ver su mente, su corazón, pero ahorita mismo hay algunos que estás aquí, pero no estás aquí. Es como, ¿se acuerdan? Antes, los tiempos de antes, cuando en el radio AM y tenía la ruedita y buscábamos, ¿verdad?, sintonizarnos con la estación. Y estamos buscando la estación correcta hasta que sale clarita la voz, ¿no? A que agarra la señal, que se sintoniza. Eso es oír. Por eso Cristo dijo muchas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. En los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis siempre terminaba diciendo el mensaje que el Señor manda a las iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque podemos estar aquí y no estar escuchando. Y por eso nuestra fe queda sin edificación, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso deberíamos de dormir bien la noche antes de venir a la iglesia el domingo, para no estarnos durmiendo en el servicio. Porque cuando uno tiene sueño, uno no está sintonizado, uno no está poniendo atención, uno nada más cacha una que otra palabrita aquí. Es la verdad, es la verdad. Entonces, si nos vamos ya tarde a la cama, a medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, a acostarnos el sábado, ¿cómo va a estar aquí el domingo? Poniendo mucha atención. Y entonces su espíritu sale igual de vacío como entró, no se edifica. Y como no se edifica, no crece. Y como no crece, no madura. Amén. ¿Qué es lo que hay que oír? La palabra de Dios. Salmos 19:7 dice, me lo tenía memorizado y me lo sé de memoria, pero ahorita ya me bloqueé.
Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo, ¿sabe quién es? Es el inmaduro. Es la palabra que se usa en los salmos, los proverbios, es simple o sencillo, que no sabe mucho, que no tiene mucho conocimiento. Un niño no tiene mucho conocimiento. Se espera que un niño sea inmaduro, pero conforme adquiere conocimiento va creciendo y va madurando. ¿Sí o no? Igualmente en lo espiritual, cuando empecé yo, cuando fui salvo, yo no sabía nada. Todo era nuevo para mí. Pero me acuerdo que tenía un gran apetito y deseo de aprender de la palabra de Dios. Y me hubiera traído mi Biblia, mi primer Biblia después de convertirme. No la dejé en mi oficina, pero está las páginas cayéndose, gastadas, está todo rayada por todas partes con notas aquí y allá. Porque ese era yo al principio, estaba apuntando todo lo que decía el pastor y el maestro de escuela dominical y lo que leía yo en la lectura bíblica, buscando referencias y marcando referencias ahí, porque quería aprender, quería crecer, tenía apetito espiritual. Amén. Y la palabra de Dios puede hacer sabio al sencillo, puede madurar al que le hace falta madurez. ¿Qué debe ser pronto para oír el cristiano? El consejo sabio. El consejo sabio, dice la Biblia, Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Cuántas malas decisiones nos evitaríamos en la vida como cristianos si aprendiéramos a buscar consejo sabio y a seguir consejo sabio? El necio desprecia el consejo. El insensato dice, no necesito consejo. Pero el sabio quiere más sabiduría, busca consejo sabio. Pero el inmaduro es tardo para oír la palabra de Dios, para escuchar, para poner atención, es tardo para recibir el consejo sabio de la palabra de Dios. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Nunca llegamos a un punto donde ya lo sabemos todo. Entonces, el sabio que ya tiene sabiduría busca más consejo, porque entiende, no he llegado, todavía me hace falta mucho. Dijo un predicador viejito, ¿verdad? Dijo, yo pensaba cuando era joven que todo lo sabía. Y dice, ahora entre más viejo estoy, me doy cuenta que menos sé y más necesito aprender. Amén. ¿Qué es lo que a veces somos tardos para oír? La reprensión. Sabe que la reprensión no es nada malo, es buena, pero tenemos una actitud negativa hacia la reprensión. No nos gusta que nos reprenda. El necio aborrece al que lo reprende. El sabio ama al que lo reprende. ¿Sabe? Ahí se puede diferenciar si una persona es necia o sabia. El necio se enoja y aborrece al que le reprende. El sabio aprecia que alguien tomó tiempo para reprenderle y da gracias por esa reprensión. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la reprensión? Salomón le decía a su hijo, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Va a ser predicador, tiene buenos pulmones. Las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones son para instruirnos, para que crezcamos, para que maduremos. No son nada malo. Pero cuando tú tienes la actitud, usted tiene la actitud de enojarse contra el que le reprende porque le quiere ayudar, es que usted es un inmaduro. El maduro ama y agradece la reprensión, aprecia la reprensión. Tiene esta actitud que el camino de vida son las reprensiones que me instruyen. Doy gracias a Dios por todas las veces que mi pastor me regañó. Y a veces me regañó bien fuerte y a veces me regañó públicamente. Mi pastor no tenía pelos en la lengua.
Él nombraba nombres desde el púlpito. Él no decía algunos de ustedes, él decía hermano Alfredo, ándale, por si había duda, ya sabes, te estoy hablando a ti. Pero doy gracias a Dios, ¿sabes? Porque esas reprensiones me instruyeron. Me acuerdo una vez que queríamos ayudarle con la juventud, entonces fuimos a un campamento juvenil, mi esposa y yo, y dejamos a los niños encargados, estaban chiquitos. Y vamos a ayudar al pastor y a los líderes de jóvenes ahí con la juventud. Regresamos del campamento y yo venía manejando una van con cosas del campamento, porque era acampar en tiendas. Y entonces regresamos con un montón de cargamento, con una van de la iglesia. Yo venía manejándola y ya íbamos a llegar, veníamos cansadísimos. Mi esposa venía bien cansada y me dice, llévame a casa, estoy bien cansada. Llévame a casa. Y le dije, pero pues es que vamos con caravana, hay que llegar a la iglesia. Ay, es que ya no puedo más, ya sabe cómo se ponen las mujeres, ¿verdad? ¿Verdad? No estoy echando la culpa a mi esposa, pero digo, es verdad, el vaso más frágil, se cansa, yo entiendo. Y entonces le hice caso a mi esposa y me salí de la caravana y fui a dejar la casa. Dije, ¿qué me voy a tardar? Fui a dejar la casa, la dejé y me regresé a la iglesia. Y ya regresé cuando ya estaban terminando de desempacar las cosas. Y rápido a bajar lo que traía en la van y todo eso. Y al pastor, al final, el pastor no lo veía, finalmente lo vi. Y me dice, hermano, ¿puede venir conmigo a la oficina? Y le dije, sí, voy para allá, ¿no? Y me dijo, mire, le agradezco que haya querido venir a ayudarnos. Le dije, pero necesita aprender esto. Si va a ayudarme, yo espero que usted esté aquí. Si va a hacer otra cosa y no voy a contar con usted, entonces ya no puede ayudarme más. Prefiero que no me ayude. Si de otra manera yo espero que esté aquí va a estar. Si no, no lo necesito. Y pues yo no tenía mucho tiempo y me calaron esas palabras. Pero doy gracias a Dios por esa reprensión. Me enseñó a madurar. Y a entender que cuando es tiempo de servir al Señor, es tiempo de servir al Señor. No puede ser inconstante, no puede ser que a veces sí, a veces no. Yo ya estaba preparándome para un día servirle en el ministerio. Pero entonces, qué importante es que aprendamos a oír. Yo pude haber sido necio en ese momento y decir, ya no vuelvo a ayudar, pastor. Tomamos una semana de tiempo, dejé de trabajar por ir a ayudar a los jóvenes y luego me regaña. Y me dijo algo más que caló. Si le va a hacer a su caso a su esposa, en vez de hacerme caso a mí cuando es tiempo de servir al Señor, no lo necesito aquí. Ándale. Pues le llegué a casa y le dije, pues ya no te voy ya no te voy a hacer caso. Pero pude haber sido un necio y haberme enojado y haber dicho, ya no vuelvo a ayudar, haberme sentido, pero escuché y maduré un poquito más. Y esa no fue la última vez, me tuvo que dar muchos jalones de oreja, pero doy gracias a Dios así como doy gracias a Dios por la disciplina, por las reprensiones de mi padre, de mi madre. Doy gracias a Dios por las reprensiones de mi pastor y otros hermanos. El hermano Eberhard, un maestro de escuela dominical de mi hijo Fred. Cuando tenía él 4 años, era tremendo, no paraba. Era un remolino en la iglesia, travieso, no daba más. Y estaba en la escuela dominical del hermano Eberhard. Y el hermano Eberhard se acercó conmigo después de un servicio y me dijo, hermano Gómez, ¿puedo hablar contigo? Sí. Me dijo, mira hermano, no te vayas a ofender. Pero me dijo, ¿sabes? Cuando un arbolito está chiquito, está tierno, y empiezas a darse cuenta que se va chueco, puedes todavía enderezarlo. Pero si dejas que crezca un poco más y se hace el tronco más grueso y echa más, ya no lo vas a poder enderezar después. Ahorita es el tiempo de enderezar el mal comportamiento de tu niño. Yo pude haberme ofendido, pude haberme agarrado mala actitud, pero ¿sabe qué? Le di gracias. Dije, tiene razón este hombre, consejo sabio. Ahorita tengo que corregir y disciplinar a mi hijo. Amén. Y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque cuando tenía ese muchacho 24 años, y lo he dicho muchas veces, la hermana Patricia y el hermano Héctor no están aquí, pero cuando tenía 24 años,
antes de tener 24 años. Él me pidió permiso. A ver qué pensaba primero de la hermana Janet, para ver si le daba permiso de hablar con ella, empezar a tratarla. Y luego me pidió permiso para ya noviar con ella, o sea, más en serio. Y cada vez que iba a verla, yo sabía y yo le daba permiso para ir a verla. Y él me pidió que si cuándo era buen tiempo para pedir su mano. Y cuándo era buen tiempo para casarse. ¿Quién de 24 años hace eso hoy en día? Pues un muchacho que desde los 2, 3 años, 4 años, un papá tomó el tiempo, una mamá tomó el tiempo para instruirle y corregirle y disciplinarlo. Pero no hacemos lo que debemos de, los chiqueamos, los consentimos y luego ya de jóvenes queremos enderezarlo. Está muy difícil ya un arbolito crecido enderezarlo. ¿Sí o no? Entonces, pero gracias a Dios por esos consejos, esas reprensiones. Hay que aprender a oír. Así es como uno madura y ahí es como también se demuestra que hay algo de madurez espiritual ahí. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Oh, si nada más aprendiéramos a oír más, a poner atención a lo que se nos está tratando y por qué se me está diciendo lo que se me está diciendo. Una marca de inmadurez es un espíritu contencioso y divisivo. Por eso les dijo tardo para airarse. Esos que son mechita, que se encienden luego se enojan, es una marca de inmadurez. Por eso Pablo le dijo a los corintios, les acaba de decir que no les podía dar vianda sino leche porque eran niños, y les dijo: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Primero les dijo que eran inmaduros, que eran niños, luego les dijo que eran carnales. Por eso eran inmaduros. ¿Y cuál era la marca de eso? Contención, disensión, celos, envidias. Ahí se nota la inmadurez. Otra marca de un cristiano inmaduro, mire, Hebreos, regrese a Hebreos 5, versículo 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Se espera de un niño recién nacido que esté comiendo la leche de su mamá, que esa sea su dieta, la leche. Pero va a crecer y se espera que empiece a comer alimento sólido y a poder digerir alimento sólido. ¿Sí o no? Así es con un cristiano también. Por eso Pablo hace esa comparación. Un cristiano inmaduro, número 2, es alguien que no ha aprendido a digerir la palabra de Dios. En otras palabras, a aplicarla a sí mismo. Mire 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Puedes aprenderte versículos enteros, pasajes enteros de la Biblia, y qué bueno que lo hagas. Dice la Biblia: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bueno es aprenderse la Biblia, memorizar escritura. Pero también la Biblia dice que si nada más somos oidores de la palabra y no hacedores de ella, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que tenemos que aprender a tomar lo que es nuestro, digerir eso y que cómo me sirvió a mí, aplicarlo a mi vida. Y eso es lo que estaba faltando con esos cristianos. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, y esas palabras no están ahí por accidente, por casualidad. Antes bien, ¿sabe lo que está queriendo decir el apóstol? Antes de cualquier otra cosa, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, la Biblia aquí nos está amonestando a antes que nada siempre estar procurando crecer en gracia y en conocimiento. ¿Cómo se mira, cómo se identifica el crecimiento espiritual en un cristiano?
En el siguiente, ahí mismo en ese libro, Segunda de Pedro, capítulo 1, unas páginas hacia atrás, versículo 1, vaya ahí conmigo, Segunda de Pedro 1:1. Y sígame con su vista. Voy a leer versículos del 1 al 12. Dice ahí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Otra vez el apóstol Pedro dice: mira, tu fe es una fe preciosa. Mi oración como apóstol es que esa gracia sea multiplicada en tu vida y en tu conocimiento, que crezcas, el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a la vida cristiana y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, este libro es un libro de promesas, de grandes y preciosas promesas. Ahora, sí es cierto que es un libro de mandamientos y también es un libro de advertencias, pero también es un libro de preciosas promesas. Hay que aprender a identificar las promesas de Dios. Ellas son las que te van a sostener en los tiempos difíciles, en las incertidumbres, en las pruebas, en las dudas. Esto es lo que te va a dar esperanza. Dice versículo ahí mismo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios quiere que cada día nos tengamos más el carácter de Cristo, que nos parezcamos más a Cristo y dejemos nuestra vieja naturaleza atrás, que vayamos olvidando o dejando de ser el hombre que antes éramos, antes de conocer a Cristo, y que cada día nos parezcamos más al Señor. Esta es una meta para toda la vida. No se logra de un día para otro, pero se logra manteniéndonos siempre creciendo, siempre madurando. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, ahí está esta palabra, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, la vida cristiana es una vida de estar añadiendo, creciendo, abundando. No puedes quedarte estancado, no puedes decir ya llegué, ya no necesito aprender. No, siempre, ¿qué más puedo aprender? ¿Cómo puedo subir al siguiente nivel? ¿Cómo puedo crecer más, madurar más? Dice versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Qué es ocioso? Flojo, perezoso. No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que entre más conoces de Cristo, eso debería de verse en tu persona, en lo que haces, cómo vives, tus decisiones. Se va a ver tu conocimiento en tu comportamiento. Dice versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que nunca debería de olvidársenos de donde el Señor nos sacó, del pecado que nos limpió, que nos lavó. Amén, hermanos. Siempre deberíamos estar recordando el día que Cristo nos salvó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, de donde se nos sacó. Versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Ve? La vida cristiana es reconocer o concientizarnos
de que Cristo me salvó. Y la vida cristiana es más que nada más, ya soy cristiano, es una vocación. Dios tiene un propósito por el cual me salvó. Es una elección, el que Él me eligió para ser su hijo y para vivir para Él. Y dice, y si haces estas cosas, si estás añadiendo a tu fe estas cosas, no caeréis jamás. No vas a caer, no vas a deslizarte en tu fe. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día va a haber un tribunal en el cielo. Y es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ese tribunal para que recibamos según lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. El Señor quiere darnos recompensas. Y esta vida es una preparación para ese día que vamos a estar con nuestro Señor y nos va a traer a cuentas de qué hicimos, cómo vivimos en nuestra vida cristiana. Y dice, versículo 12, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A veces gente dice, ¿por qué el pastor repite tanto las mismas verdades? Pues porque creo que es necesario repetirlo. Porque somos olvidadizos por naturaleza. Necesitamos que se nos repitan, que ser recordados de estas cosas. Somos fácil para olvidarnos de lo bueno. Y somos bien difíciles para olvidar lo malo. Y bien dijo el apóstol Pablo que la vida cristiana hay que olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Pero si hay algo que no deberíamos olvidar es de dónde Cristo me sacó. Lo que me ha dado. Lo que tengo en Cristo. Y estar añadiendo a esa fe. Pero un cristiano inmaduro es alguien que no ha aprendido a aplicar la palabra de Dios a sí mismo. A digerir la palabra y que se vea. Y por eso muchas veces se deslizan y caen. Bien dijo el apóstol antes de decir, antes bien creced en la gracia, dijo, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídate, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, entre más maduro un cristiano, más firme estará. Y más autoridad se le podrá confiar. Y más bendición será a otros. Fred puso ese árbol ahí. Yo no sabía que lo iba a poner, nomás le di el título del mensaje. Pero interesante que puso un árbol. Mire conmigo Lucas 13, 18, lo que dijo el Señor Jesucristo. Lucas 13, 18. Una pequeña parábola de 2 versículos. Lucas 13, 18. El Señor hablaba en parábolas, enseñaba en parábolas. Y comenzaba diciendo a qué es semejante el reino de Dios. Y así comienza esta, Lucas 13, 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Ahora, entienda que el reino de Dios está hablando de la vida cristiana. Una de las cosas que pertenecen al reino de Dios es la vida del cristiano. Versículo 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En otro pasaje, la misma parábola dice que el grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay de todas. Pero se siembra y crece una gran hortaliza. Y dice que las aves del cielo anidan en sus ramas, que da sombra a muchos. De una pequeñita semillita. Así comienza la fe del cristiano. Pero cuando crece y madura, y entre más crece y más madura, más puede ser de bendición a muchos. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, por último, ¿cuál es otra marca, otra señal de un cristiano inmaduro? Hebreos 5:14, otra vez, ya para terminar. Termina el apóstol diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga bien, número 3, un cristiano inmaduro no sabe discernir.
Discernimiento, si usted busca el diccionario, la palabra discernimiento quiere decir distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Palabras sinónimas de discernimiento son clarividencia. Clarividencia o clarividente es alguien que puede ver lo que otros no ven. Lucidez. Lucidez es que estás bien enfocado, bien concentrado, que estás entendiendo lo que está pasando. Consciente. Juicio, que sabes juzgar correctamente. Perspicacia, es otra palabra. Perspicaz es alguien que tiene discernimiento, que sabe diferenciar. Raciocinio, que tiene buen razonamiento. Sensatez. Sensatez es lo opuesto a la insensatez. El insensato, dice la Biblia, que menosprecia el consejo. Y dice que no recibe el consejo ni la reprensión, y los azotes pide, llama. El sensato es el sabio, que tiene buen razonamiento, buen juicio. Una palabra antónima o contraria a la palabra discernimiento es confusión. La vida cristiana no es una vida de confusión, hermanos. Es una vida de claridad, de seguridad, de certidumbre. Entre más maduro un cristiano, más sabrá discernir, no solo entre el bien y el mal, que es lo primero que aprende un cristiano, sino saber discernir entre lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. Entre lo que edifica y no edifica. Entre lo que conviene y no conviene. Entre lo bueno y lo que es mejor. Como dijo alguien, ¿cómo nos falta? La vida cristiana es una de continuo estar creciendo y madurando. Entre más maduro un cristiano, más se le podrá confiar. Más otros podrán depender de él. Y más podrá ser bendición a otros. La madurez de un cristiano no se mide de acuerdo a cuántos años tiene de ser cristiano o ser miembro de una iglesia. Su madurez será directamente afectada de acuerdo a su relación con este libro. Este libro no nada más para tenerlo ahí colectando polvo, para abrirlo de vez en cuando, para leer una lectura nomás así, o ya cumplí, sino lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Es fortalecernos de ella, alimentarnos de ella. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí, hermanos, vamos a encontrar lo que necesitamos para crecer y madurar. Y es por eso el énfasis en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Por eso mi insistencia: no falte a la predicación, no falte a la escuela dominical. Véngase a esa nueva serie que habla de la lengua, véngase, no se la pierda. Si no, nunca va a madurar en su área de debilidad. Lea esa gran lista, 30 diferentes costumbres negativas de la lengua, tendencias negativas de la lengua. Todos tenemos más de una. Todos tenemos varias y nunca vamos a aprender a mejorar si ni siquiera venimos a oír. Y luego si oímos y no lo aplicamos a nuestra vida, no lo tomamos para mí, para ponerlo en práctica, ¿cómo voy a aprender a discernir? Por eso el énfasis en la enseñanza y la predicación. Y cuando vienes a la iglesia, a poner atención. Bien dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha, así como están algunos de ustedes ahorita, atentos. Muy atento está. Muy atento está. Y no tengo ni siquiera 45 minutos predicando. Ve, ahí está. Pastor, ¿cómo se tarda? No, yo no sé lo que me tarda. El servicio es de 2 horas. Y no, son 2 horas porque empezamos 15 minutos tarde. Llevamos 1 hora 45 minutos.
Y de eso 45 minutos he estado predicando. Yo vi la hora que comencé. Y ni siquiera a una hora puede poner atención. Ahí está. ¿Ah? Ayer estábamos en el juego de béisbol de los Isotopes. Estaban dándoles una paliza. Creo que perdieron 9-2 o algo así. Y yo les dije, ya vámonos. Ya, ¿para qué están perdiendo bien feo? Vámonos. Hay que ver los cohetes, hay que ver esto, los jóvenes. Sí, mañana en la iglesia te vas a estar durmiendo. Y dicho hecho, algunos de ustedes están durmiendo. Pero querías quedarte hasta el final porque el juego ahí está, ¿verdad? El juego está interesante. La palabra de Dios debería ser interesante para tu vida, porque ella es vida y es luz. De ahí depende tu crecimiento y tu madurez espiritual. Amén, hermanos. Vamos a orar, todos cerrados.